Listo, comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes en esta bienvenida. Les doy la bienvenida a este seminario internacional Visionarias del Dato, Innovación, Ética y Liderazgo Femenino en la Era de la Inteligencia Artificial. Este seminario se está organizando por la Semana de la Mujer. El 8 de marzo es el Día de la Mujer, entonces hemos querido organizar algo de y para todas las mujeres científicas que tenemos aquí en el Perú y en el mundo. Este seminario internacional lo organiza el Instituto de Datos de Inteligencia Artificial de la Universidad Ricardo Palma y Data Ladies, que es un movimiento muy fuerte en todo este tema de las ciencias y de la ciencia de datos. Les recomiendo que vayan a visitar a todas sus redes sociales, que hacen cosas muy interesantes. Ahora vamos a tener algunas palabritas de Estefanía Rivera Jaramillo, que es cofundadora de Data Ladies. Adelante, Estefanía. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que se han unido a esta transmisión. Primero quiero agradecer la oportunidad al Instituto de Datos de Inteligencia Artificial por habernos permitido trabajar en conjunto eh, esta conmemoración por el Día de la Mujer. Y también agradecer tanto a Argelia y a todas las ponentes que se han sumado a este gran evento. Se está realizando con mucho cariño para todos nosotros, no solamente para las mujeres, también para los chicos, y la idea acá es seguir aprendiendo. La idea también es tener un poco más de noción de lo que vienen haciendo nuestras expertas al día de hoy y que con esto nos llevemos un poco más de conocimiento, ¿no? Sé que muchos de nosotros estamos actualizados en ciertos temas, pero no hay nada mejor como estos tipos de eventos para aprender un poco más de esa diversidad de conocimiento. Entonces, nada, agradezco que estén todos presentes y también gracias por nuestra ponente que ahorita ya se encuentra esperándonos, que es Argelia. Ella es de México, es una gran investigadora y es una persona muy conocida por nuestra doctora Ofelia Roque, que es también parte del Instituto de Datos. Gracias, Blas, y gracias a todos por estar presentes. Muy bien. Sí, tengo el placer de presentar a Argelia Berenice, que es una profesional muy experimentada. Ella es docente, ella es mentora, miembro del Sistema Nacional de Investigación de México, tiene una vasta experiencia en investigación internacional en la Universidad de Ricardo Palma, aquí en Perú. Su trabajo se centra también en la aplicación de la minería de datos educativa, la ciencia de datos y el diseño curricular. También cuenta con un doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene dos maestrías, una en Ingeniería de la Computación y la segunda en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios y la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 2023 fue conocida en memoria de la ciencia por el Brit School y el 2024 recibió la beca Santander Open Academy por cursar el diplomado Mujeres Líderes. Actualmente cuenta con, actualmente es académica de tiempo completo, responsable también de posgrados en la Dirección de Investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla. Vemos que nuestra ponente de hoy día sí tiene mucha experiencia y viene con una exposición que también es muy interesante, titulada Liderar con datos, inspirar con humanidad. Así que damos una fuerte bienvenida a Argelia. Así que dale, Argelia, te escuchamos todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La estrategia más sofisticada de datos solo es tan fuerte como la humanidad que la respalda. Hoy quiero compartirles cómo liderar con datos e inspirar con humanidad en la era de la inteligencia artificial. ¿Sabían que menos de la cuarta parte de los proyectos de ciencia de datos están liderados por mujeres? Y más del 80% de estos proyectos de ciencia de datos fracasan no solo por aspectos técnicos, sino por la falta de comunicación y liderazgo humano. Y aquí me gustaría preguntarles,
¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu historia en colaboración de trabajos de ciencia de datos? Me gustaría que pudieras participar en este Padlet. Por favor, está activo. Les pido que lo escaneen en su celular. Hay 4 columnas. Me gustaría que pudieran participar escribiendo 2 o 3 experiencias de forma breve. Es anónimo o como ustedes gusten. Lo importante es conocer su experiencia. Y me gustaría que pudieran participar. Aquí está el Padlet. ¿Sí lo logran ver? ¿Lo estamos viendo? Porfa, me avisa si están Sí, viendo mi pantalla. ¿Sí? se Ok, ve. perfecto. Gracias, Fiorella. Sí, ahí está el código QR. También les comparto la liga aquí en el chat para que puedan entrar también fácilmente. Katia levantó la mano. Quizás nos Adelante. podría brindar algún ejemplo sobre proyectos de ciencia de datos. Sí, un proyecto en donde utilizas cualquier algoritmo de aprendizaje automático para agilizar algún proceso, ¿no? Un algoritmo simple puede ser una regresión lineal, regresión logística, regresión simple, árboles de decisión para identificar patrones por ejemplo, si estamos hablando de una universidad, eh, podríamos aplicar o elaborar un software de ciencia de datos que identifique patrones que predigan cuándo un alumno se va a dar de baja. En una empresa, ¿qué producto es el o será el más vendido el próximo año o en diciembre o en verano, ¿no? O incluso el 8 de marzo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a mi pantalla. Me gustaría que me dijeran si están viendo mi pantalla. Sí. Entonces, ¿alguien que quiera participar, compartirnos cómo ha sido su experiencia o han visto cómo el comportamiento humano influye en los resultados? Y si no estamos hablando de ciencia de datos, podemos hablar de cualquier desarrollo de software, ¿no? En donde tenga que ver la tecnología o nuestros conocimientos en desarrollo de software, en ingeniería, algo que tenga que ver con, ¿no? ¿No se animan a compartir? Aquí, por ejemplo, Fabiana sería una cuestión personal lo que nos comparte. ¿No? ¿No se animan a participar? Ahí sí lo puedes ir actualizando. Hay ya personas que están mandando. Ok, sí, ya. No sé por qué no se actualiza en la pantalla. Ya está saliendo. Ok. Sí, no sé por qué no se actualiza rápido. Ok, Stephanie nos comparte que funciona mejor cuando la organización le da la importancia a la cultura. Muy bien. Ok, pues justamente observamos que hay muchos desafíos a los que nos hemos enfrentado. Como bien decía Stephanie, uno de ellos es la cultura organizacional. El propósito de esta charla, de compartir este tiempo con ustedes, es conocer cuáles son los retos actuales técnicos, que seguramente ya los conocemos muy bien,
pero esta parte de soft skills está como un poquito en la oscuridad. Vamos a ver un modelo de predicción muy interesante y les voy a compartir qué estrategias de liderazgo humano pueden hacer que los proyectos de ciencia de datos crezcan y sean eficientes, efectivos para la organización. Vamos a ver qué esfuerzos requerimos para implementar estas estrategias. Dentro de los retos actuales, y sabremos que la calidad y disponibilidad de los datos es uno de ellos y quizá el mayor, en particular cuando utilizamos datos libres, vienen, yo les digo, muy sucios, ¿no? ¿Por qué muy sucios? Porque tienen muchas inconsistencias. La mayoría de ellos está capturado por personas y las personas cometemos errores, ¿no? Al capturar. Y entonces demanda mucho tiempo para la limpieza de los datos, para ver las inconsistencias, para validarlos, etcétera. Otro reto muy importante a los que nos enfrentamos es la gestión de grandes volúmenes de datos o de información. Muchas veces no estamos preparados o la organización no está preparada para gestionar todo este cúmulo de información, ¿no? De repente queremos gestionar millones de datos en una computadora personal y nos puede demorar 5, 6 horas en procesar esa información, ¿no? Con un solo algoritmo. Y entonces el gestionarlo se requiere mucha inversión para recursos técnicos. Interpretación y comunicación de resultados es algo en lo que pues tenemos muchas debilidades. ¿Por qué? Porque nosotros que somos del área dura, ingenieros, computólogos, físicos, es un área muy dura y nuestro procesamiento cognitivo es como que muy abstracto. Pero resulta que nuestro usuario final puede ser un jefe, un director, tienen perfiles diferentes. A veces es un administrador, es un contador, es un pedagogo, es un psicólogo, etcétera, etcétera. No tiene estabilidad cognitiva de ver un gráfico y decir, ah, pues aquí sube, aquí baja, y etcétera, ¿no? Entonces, un reto es cómo traducimos estos datos en una narrativa comprensible para el usuario. Hay escasez de talento especializado o hay talento que maneja muy bien, como dirían algunas personas por aquí, que maneja muy bien los clavos, pero no tiene esta parte humana, ¿no? Estas partes de soft skills. O al revés. Entonces es muy difícil encontrar una persona que tenga tanto el conocimiento técnico como esta habilidad blanda, que en las escuelas de ciencias duras pues no nos enseñan eso. Otra de las dificultades a las que nos enfrentamos, ya perdí mi pantalla, ya estoy, es justamente los problemas de implementación del modelo. Los que damos clase, no sé si por allá también en el extranjero ocurre que sus estudiantes dicen, es que en mi máquina sí funcionaba, no sé por qué cuando ya lo subimos a la web ya no funciona. Y esto pasa porque cuando nosotros programamos un proyecto, pues lo hacemos en condiciones ideales. Sin embargo, en el exterior, por ejemplo, en la web, no hay condiciones ideales. Implementarlo en otro equipo no son condiciones ideales y esto genera pues muchos ajustes. Escalabilidad y despliegue de la producción, como lo mencioné en un principio, para gestionar grandes volúmenes de datos se requiere mucha tecnología, ¿no? Tanto de software como de hardware. Y a veces se queda en lo pequeñito, ¿no? Para un departamento o para una matriz, porque no tenemos el recurso económico para escalarlo a todas las sucursales o a toda la organización. Hay ética y sesgos en los modelos de inteligencia artificial, ¿no? De repente, como lo mencioné, cuando hay muchas inconsistencias, eh, no sabemos de repente si la recolección de la información estuvo respaldada por
consentimiento informado, ¿no? En el caso de datos estadísticos sociodemográficos, por ejemplo. Entonces, ese es un problema que también se sigue analizando a raíz de que pues la inteligencia artificial ha sido el boom recientemente, en los últimos 3 años tal vez, y todavía se sigue, incluso desde la UNESCO, se sigue tratando de mediar esta parte de ética y uso responsable de la inteligencia artificial. Y algo muy importante que no solamente ocurre en los proyectos de ciencia de datos, sino en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, es la falta de comunicación técnica para el usuario. De repente pasa que los programadores no están acostumbrados ni siquiera a documentar su código y mucho menos hacer esta documentación técnica que de pronto demanda un software, ¿no? Y mucho menos hacer manuales de usuario o tutoriales, ¿no? Y entonces, cuando esta persona se va, pues uno que queda tiene que volver a empezar a entender el código. Incluso ha pasado que a veces es mejor volver a hacerlo de cero que tratar de entender lo que alguien más ya hizo justo porque no hay documentación. Pero ¿qué pasa con la parte blanda, ¿no? A veces no se menciona porque se da por hecho que tiene que ser o que no tiene que ser y está bien porque es una ciencia dura, ¿no? Sin embargo, en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, que ya prácticamente todo está mediado por tecnología, es importante establecer comunicación eficiente, ¿no? Uno de los retos es, uno de los problemas es que esta comunicación es deficiente entre equipos multidisciplinarios. Cuando nosotros creamos un proyecto de ciencia de datos, es importante contar, pues obviamente con el usuario final, ¿no? Como ponía el ejemplo hace rato, si vamos a hacer un software que prediga la deserción escolar, necesitamos hablar con personal de servicios escolares, quizá con los profesores, quizá con los estudiantes, quizá con el diseñador gráfico, quizá con, ¿no? Es un equipo multidisciplinario y no todos tenemos los mismos tecnicismos, no todos tenemos el mismo lenguaje ni la misma manera de comunicarnos. Entonces, ese es un problema. Falta de visión estratégica y liderazgo claro. Eh, Como dicen aquí en México, es un bomberazo, ¿no? De repente no sabemos para qué estamos haciendo, cuál es el propósito, pero como es inteligencia artificial, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Pero por qué? Pues no tengo claro, pero hay que hacerlo. Entonces no hay esta parte estratégica ni liderazgo de hacia dónde vamos. La gestión del talento y motivación de equipos. Por una parte, normalmente cuando se crean los grupos que van a construir proyectos de ciencia de datos o de software en general, nos ocupamos de la parte técnica, ¿no? Que sea buen tester, que sea buen programador, que sea buen diseñador de interfaces y lo demás no nos importa, ¿no? Y entonces de repente esta parte técnica deja a un lado la motivación de los equipos porque nos enfocamos solamente en entregar, 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 ¿no? Y no hay esta parte que nos motive a hacerlo cada vez mejor. Como lo mencionaba Stephanie, justamente hay una resistencia cultural al cambio. No sé si les pasó por allá, pero aquí de repente decían, no, es que voy a perder mi trabajo porque pues la IA ya lo hace todo. Y no, justamente no es así, ¿no? La tecnología es un aliado, no es nuestro enemigo. Y a veces nos resistimos a aceptar un cambio por muchas cosas, y una de ellas es la ignorancia. No sé, no entiendo, no comprendo. Y justamente a raíz de toda esta parte técnica y blanda, en un artículo que está prácticamente calientito, no recuerdo si fue en diciembre o noviembre que lo publicó Forbes, en donde aparten de la teoría psicodinámica, que es una evolución del psicoanálisis, en donde intentan determinar o predecir cómo reaccionarían las personas en momentos clave de un proyecto de ciencia de datos. Identificaron tres perfiles. El primero es el líder narcisista. Ojo, utilizan términos que ahorita ya son muy comunes. Sin embargo, es importante mencionar que no es un problema psicológico
y demás. Es un, como lo mencionan en Choi y Pan, en 2022 mencionan que es una característica de personalidad, es decir, es un comportamiento y el comportamiento se puede cambiar. Sale nada más para tenerlo claro. Y en este artículo de Choi y Pan mencionan y ponen en ejemplo a Joe Bezos y a Musk, ¿no? Que son el top de los líderes narcisistas. Y estas personas pues rechazan todo lo que los datos contradigan su opinión, ¿no? Haciendo caso omiso a los conocimientos objetivos. Es decir, si de repente encontramos un patrón que no empate con su realidad, dicen, no, no es cierto, mejor tomemos decisiones basado en lo que yo sé. Ese es el líder narcisista. El otro perfil es el colega obsesivo, ¿no? El que quiere todo perfecto. Y sabemos que la perfección, pues no existe, ¿no? Al menos aquí en la Tierra no existe. Y esto del perfeccionismo, pues genera control, poca flexibilidad, poca apertura, poca eficiencia. Y el empleado paranoico es como les mencionaba hace rato, que también está ligado con resistencia al cambio, ¿no? Es decir, me van a correr, el qué va a pasar, yo no entiendo, el mil pretextos, ¿no? Yo le digo así, el mil pretextos. El de sí, pero, perdón. Y la pregunta interesante, ¿qué rol juegas cuando tú estás o formas parte de un proyecto de ciencia de datos? ¿Eres paranoico, obsesivo, narcisista? Y para responder esta pregunta no es tan sencillo. Por eso acá abajo les dejo un cuestionario de 7 preguntitas en donde les dice qué rol juegas, ¿no? Porque de repente es muy difícil decir yo pecador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pues reconocer que todos tenemos algún rasgo en algún momento, particularmente en momentos de crisis, como lo mencionó en el artículo anterior de los 3 perfiles. Son rasgos o son perfiles en momentos de crisis. Hay que identificar cuál de estos rasgos podría manifestarse bajo presión. Seguramente todos hemos sido en algún momento algo. Y es importante identificarlo para saber qué acciones tomas, ¿no? Ser consciente para saber cómo actuamos y qué hemos hecho para evitarlo. ¿Cómo reforzamos nuestra entidad positiva y cómo conecta esta respuesta con la visión de futuro? Ahorita, bueno, terminando, les comparto el link del cuestionario. Y para evitar estos 3 perfiles, pues yo les comparto estrategias de liderazgo humano. Sabemos que hay muchos tipos de liderazgo, pero el liderazgo humano es lo que identifica el cómo vivimos y lideramos para crear esta cultura en donde el trabajo sea saludable y las organizaciones crezcan. Este liderazgo humano se enfoca en priorizar el bienestar, la experiencia y el crecimiento de las personas, es decir, pone el centro a la persona y para hacerla sentir valorada, reconocida y escuchada. ¿Quién ha conocido o colaborado con un líder humano? Levanten la manita, por favor, reaccionen. ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Siguen por ahí? No veo las manitas, no veo las reacciones. Bien. Jessica, Benjamín, Cintia, por ahí, Blas, Bien. yo, Muy vamos por ahí bien, que sí están alzando la manito, Renato, Carol, perfecto. Génesis, Fiorella, Tibia, Fátima, Muy Janet. bien. Gracias. Eso, Bajen la manita. Y ahora la pregunta del muy millón. bien. Gracias, chicos. Susan, Micaela. Gracias. Ahora la pregunta del millón. ¿Quién de ustedes es ese líder? Ese líder humano.
Ojo, no necesariamente tenemos que ser jefes o liderar un proyecto de ciencia de datos. No. Podemos ser líderes caminando en la calle sin tener alguna responsabilidad organizacional. ¿Quién de ustedes se identifica como ese líder humano que pone al centro a la persona? ¿Quién dice yo? No sé por qué no los veo. Sí, Dani, por ejemplo, Cintia, Blas, se consideran líderes humanos, Fiorella, Bianca, Susan, ahí también alzo yo mi Ujú. dedito, yo Muy también, bien, Génesis también, Gabriel también, perfecto, gracias. José, Blanca, Bianca, gracias. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las estrategias a partir de este liderazgo humano para evitar ser un líder narcisista? Primero, reconocer que los datos pueden mostrar realidades distintas a las creencias personales, como lo ponía en el ejemplo de estos señores, ¿no? Que lo menciona en el show y Pam en este artículo que está muy interesante, la verdad les recomiendo que lo lean, porque describe tal cual la personalidad de Elon Musk y de este señor Bezos. Y menciona otros, no tan populares, pero al final que se dedican a esta parte de la tecnología. Es importante como líder dar espacio a las voces del equipo antes de tomar decisiones. Siempre el consenso, esta comunicación efectiva, comunicación humana, donde pone en el centro a la persona, para poder estar abierto al cambio y a la crítica constructiva. De repente, cuando nos dicen, oye, es que esto no está bien, la decisión que tomaste es incorrecta, a pesar de que los datos nos dijeron que debe ser así, pues siempre hay un sesgo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién toma las decisiones? El humano. La inteligencia artificial, la ciencia de datos solo te dice el camino, y es duro, ¿no? Tú interpretas esos datos que te da y ese patrón que te da. Y entonces, si no estás abierto a la crítica constructiva, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tomárnoslo personal. Y no, para ser un líder humano, nada es personal. Hay que escuchar el mensaje, no al ego. Escuchar desde dónde nos los dijo y desde dónde lo tomo para mejorar en pro de no solamente el equipo, sino de la organización por la cual estamos haciendo ese proyecto. ¿Cómo evitar ser un colega obsesivo? Este colega que seguramente cuando dije colega obsesivo salieron varias caritas, ¿no? En tu mente, varias caritas que dices, no, sí, aquí encaja mi compañerito, mi compañerita. O incluso yo, ¿no? El perfeccionista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar que un producto inicial puede mejorarse a lo largo de las iteraciones. Todo es perfectible a lo largo del tiempo. Lo importante es tratar de cumplir con las flechas, con las fechas, no generar atrasos. Es importante soltar el control, es decir, confiar. Confía en tu equipo, confía en tu compañero, confía en que todo va a caminar como debe caminar, como lo planeaste. Y si no es así, siempre hay otro camino. Los de ciencias duras nos han dicho que 2 más 2 es 4. No es cierto. Porque uno más uno más uno más uno también es 4. 3 más uno también es 4. Entonces, el propósito es quitarnos esta barrera cuadrada de que azul es azul y punto. No, también hay otros tintes de azul, ¿no? Y hay otras formas, hay otros caminos para poderlo resolver. No es solo un solo camino. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues agregar valor y menos perfección, porque la búsqueda de la perfección genera ansiedad y bloqueos. Ansiedad para la persona que está siendo obsesiva y bloqueos para todo el equipo, incluso para toda la organización. ¿Cómo evitar ser un colaborador paranoico? Igual, yo le puse ahí inhalar y exhalar. ¿No? Inhala y exhala, respira profundo y estate tranquilo para que puedas ver
cómo la tecnología es una oportunidad para que tú crezcas. No importa que tengas 70, no importa que tengas 60 años, mientras haya vida hay oportunidad de aprender. Pero lo que importa es la disposición para que tú aprendas. Sabemos que los que trabajamos con tecnología, lo que hoy estamos viendo, dentro de un mes ya es obsoleto, ¿no? Porque es tecnología y a raíz de la pandemia que detonó muchísimas cosas, hay estadísticas que dicen que a raíz de de la pandemia, perdón, avanzamos 11 años, ¿no? Nos adelantamos 11 años en tecnología. Y esto quiere decir que tuvimos que aprender rapidísimo muchas cosas que desconocíamos y que dijimos, ah, pues todavía falta para que llegue. Pues no, la tecnología ya está encima de nosotros, ya está en la palma de nuestra mano, incluso hasta en nuestros sueños, ¿no? Y por eso es muy importante mantenernos siempre, siempre actualizados. Ya hay muchas plataformas que nos ofrecen cursos gratis de 20 horas, de 10 horas, de 8 horas, incluso hasta diplomados completos de 120 horas. Y esto nos facilita tener esta actualización que nos demanda justamente para evitar el miedo en que estamos obsoletos y que nos van a despedir porque no sabemos utilizar tecnología. Entonces, hay que abrazar la innovación como oportunidad para crecer, tanto personal como profesionalmente, porque justo cuando estamos muy ligados a la tecnología, de repente valoramos, los que ya somos un poquito conscientes, valoramos mucho el hecho de que estemos tomando un café con la persona que queremos o estemos hablando por teléfono, escuchando la voz y no con un mensajito o, ay, me buscas en Instagram, ¿no? Entonces, hay que confiar en la capacidad para aprender y transformar el miedo en una posibilidad. Si somos capaces de utilizar redes sociales para lo que sea, también somos capaces de abrazar la tecnología para mejorar nuestra actividad laboral o para crear grandes proyectos que no solo ayuden a un equipo de 6 personas, sino a toda una organización. Entonces, sabemos que la paranoia erosiona la confianza. Esto es de, no sirve, no va a funcionar. Claro que sí sirve, claro que va a funcionar. Y además nos va a facilitar muchas tareas porque lo podemos automatizar casi que con un clic. Ay, perdón. Todo esto se reduce a un esfuerzo personal. Requerimos mejorar nuestra comunicación. Hay que desarrollar la empatía y la colaboración. Algo muy importante que también lo mencioné como uno de los retos es comunicar los datos en una narrativa que sea comprensible para el usuario final. De repente no pensamos en el usuario, ¿no? Pensamos en nosotros, en nuestras grafiquitas, en que ya lo resumí súper padre y está muy lindo, pero la persona que le damos, de repente somos o tendemos a utilizar gráficos que no son comunes. Por ejemplo, el radial. Es muy atractivo, es muy visual, pero pocas personas lo pueden interpretar de la mejor manera. Y entonces, si tú a un pedagogo le presentas el radial, te va a decir, ajá, ¿cómo lo leo? Pues es más fácil traducir ese radial en una de barras, que es común, y es más fácil de interpretar. Entonces hay que pensar en eso. No solamente dar el gráfico, sino una interpretación del gráfico para ayudarle al usuario a tomar decisiones. Estar abierto a la retroalimentación. Seamos el colega, seamos el compañero, seamos el líder, siempre hay que estar abiertos a la retroalimentación porque somos seres perfectibles y estamos siempre en una mejora continua y cometemos errores. Y si nosotros entendemos eso, la retroalimentación siempre va a ser bienvenida, siempre va a ser bien recibida y eso nos va a ayudar a ser mejor cada vez. También es importante la parte de gestión emocional, particularmente en momentos de crisis, ¿no? Cuando ya es el deadline para entregar el proyecto y resulta que vamos al 80% y tenemos una semana y empieza el estrés y trabajas 24 horas y el domingo a las 10 de la noche estás buscando a tu compañerito para que te entregue las cosas.
pero ya el domingo a las 10 de la noche, pues ya estás alterado, porque seguramente no has dormido bien, no has comido bien, no te has divertido, no te has distraído, y entonces estás, aquí en México decimos, con la mecha corta. Y hay que aprender a gestionar esto, ¿no? Reconocer qué estás sintiendo en estas situaciones críticas y cómo te relajas, ¿no? Hay muchos cursos, talleres, meditaciones que te enseñan cómo gestionar esta parte emocional, porque recordemos que si no tenemos esta madurez emocional, vamos a fracturar la comunicación de nuestro equipo y posiblemente el proyecto no salga como lo esperamos. Y entonces eso va a generar retrabajo, va a generar atrasos, va a generar disgustos, etcétera. Hay que aprender a reconocernos y a reconocer al equipo. Siempre una palmadita en la espalda es bien recibida y decir, lo hiciste muy bien, sigue adelante, ¿en qué te apoyo? ¿En qué te colaboro? ¿Cómo lo hacemos juntos? Y decir, bravo, yo lo hice perfecto, muy bien, ¿no? Eso es algo muy importante para mantenerse motivado en el equipo. Y también algo que no solemos hacer, porque a veces una acción inconsciente el de ¿para qué? Pues para que todo el mundo sepa que lo que hicimos, que nos tardamos meses en hacer y que te reduce o te predice que un estudiante no se va a dar de baja y tú lo rescataste, sirve. Y entonces es importante publicar estos resultados en un lenguaje que lo entiende el lector. No le vamos a decir, pues fíjate que aplicamos árboles de decisión para identificar un patrón y con un 80% de exactitud y un 81% de precisión, pues no. Si tú le hablas así, no va a entender, está muy padre, pero no lo va a entender. Hay que traducir todo esto en una narrativa, como lo mencionaba previamente, en algo que lo pueda entender y diga, wow, qué padre, sí, cierto, nos ayudaste, ¿no? Participar en foros y conferencias. Me parece sensacional que la doctora Ofelia con todo su equipo siga organizando este tipo de charlas y de foros, porque justamente puede ayudar a visibilizar qué estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien y que además otras personas lo pueden replicar en su institución y seguramente les va a salir mejor. Y compartir estas prácticas, pues nos ayuda a mejorar lo que ya sabemos o a perfeccionar lo que ya sabemos. Al inicio les conté que la mayoría de los proyectos de datos fracasan debido a factores humanos, que son la comunicación, que es básico y fundamental. Ahora nos damos cuenta que la verdadera diferencia la hacen los líderes y equipos que ponen a las personas en el centro. Y el secreto para inspirar con humanidad es simple, aunque se requiere de un gran esfuerzo. Roma no se construyó de la noche a la mañana y todo es un proceso. Hay que aprender a escuchar, a reconocer y a guiar con propósito. Por eso hoy los invito a que cada vez que trabajen con datos, recuerden que detrás de cada algoritmo hay una persona, hay un equipo de personas y que el verdadero éxito está en avanzar juntos con humanidad. Yo soy Argelia Berenice Urbina Nájera y ha sido para mí un verdadero placer compartir esta charla con ustedes. Les dejo ahí mi página web y estoy abierta a sus dudas, comentarios, sugerencias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Argelia. Ha sido una exposición muy, muy interesante. Este, es bueno interiorizar que el éxito en la ciencia de datos no se mide solo por la precisión de un algoritmo o la escalabilidad de un modelo, sino también por el impacto positivo que generamos en las personas. Los retos técnicos son inevitables, pero si también mantenemos a la persona al centro, lograremos que la tecnología no solo sea eficiente, sino también ética y humana, liderando datos, pero sobre todo inspirando con humanidad. Seguro que tenemos algunas preguntas. A todos los participantes no se sientan cortos ni tímidos. Aprovechemos a hacer sus preguntas.
Sí, a ver, yo tengo una pregunta, Argelia. Primero quiero agradecerte por la gran exposición que nos has compartido. En realidad estos son temas que a veces no se tocan, netamente lo que es este tipo de liderazgo en las personas, esta habilidad que a veces, muchas veces hace falta, ¿no? Dentro de los equipos, este entendimiento y la madurez, sobre todo de los equipos, ¿no? Entonces, más o menos, yo quisiera que en base a lo que nos has comentado, si nos podrías comentar, ¿qué pasa si hay mucha falla? Tal vez hay mucho error en estos entregables, tal vez con alguien de nuestro equipo, y de alguna manera, ¿cómo le podemos decir de una manera que entienda que nosotros queremos que mejore, ¿no? Queremos que mejore, queremos que le ponga pucho, que le ponga ganas, ¿no? Pero sin que se sienta aludido a que queremos, no sé, presionarlo, ¿no? A veces no tenemos las palabras adecuadas como para poder decirlo. Entonces, hay como, ¿qué nos recomienda, sobre todo en qué momento del día, no sé, en lo que estamos laborando el día a día, se puede hablar de este tema con, a veces con estas personas que nos tocan en los equipos, ¿no? Sí, gracias Stephanie por la pregunta. Fíjate que es complejo porque cada persona tiene una historia y de repente nosotros podemos hablar muy dulcemente, pero como alguien me dice por ahí, no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. Tú puedes ser a lo mejor muy amorosa, muy sutil, y esta persona lo toma personal, ¿no? Era justo lo que mencionaba. Y si esta persona lo toma personal, pues ya no está de tu lado, ya es del lado de la persona. Y entonces siempre creo que hablar con respeto, hablar con claridad, hablar con franqueza, ayuda mucho, pero también ayuda mucho preguntar, ¿cómo estás? ¿No? Y les voy a platicar una experiencia que recién pasó. Tenía cita con una estudiante y esta estudiante vino muy alterada, ¿no? Con una voz, con un tono de voz elevado y me empezó a decir un chorro de cosas, manoteando. Yo la escuché y le dije, siéntate, te traigo un café, ¿quieres agua? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y me dijo, ¿por qué me preguntas? Dije, porque te noto alterada, ¿estás bien? Creo que en estas condiciones no estás abierta a que tratemos sobre la tesis. Si prefieres, lo tratamos en otro momento. Y pues para no hacerle largo el cuento, me platicó la situación que había tenido, una situación personal, y pues me platicó el detalle, yo le dije por qué caminos tomar desde mi parte académica, ¿no? Y le dije, bueno, si quieres en otro momento lo platicamos. Me dice, no, acompáñame a caminar y mientras platicamos, me distraigo y me platicas qué sigue de la tesis. Dije, ah, ok, va. Entonces, al final, esta persona me agradeció por haberle preguntado, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Entonces, de repente, cuando un colega se tarda mucho en las entregas, es ir a tocar puerta de, hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas 5 minutos? He observado esto. ¿Pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos? Y puedes, no puedes. Si no puedes, pues busco quien te apoye. eh, y siempre estas palabras positivas, ¿no? Valoro mucho tu esfuerzo, valoro mucho tu trabajo, entiendo tu situación, aunque comprendo que pues no tienes ahorita la cabeza, el ánimo, el entusiasmo para continuar con el proyecto. Por el momento te va a apoyar Perengano, ¿no? Entonces, simplemente es comunicarnos, creo que es la base primordial para evitar esta parte personal, esta mala comunicación, estos roces incluso, hasta que se termine una amistad, ¿no? Eso, comunicarse y preguntar siempre, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo lo resolvemos? Creo que son las tres preguntas básicas que podrían funcionar para limar asperezas y para sacar el proyecto adelante. Gracias, Argelia. De verdad que has dado el punto clave que a veces sucede y a veces no preguntamos cómo estás, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Benjamín que nos dice, excelente presentación.
¿Podría Gracias. brindarnos alguna referencia al estudio de Choi Pan? Sí, de hecho, todas están en las diapositivas. No sé si se las comparten ustedes o les comparto yo la liga. Claro que sí, ahí están, justo en las notas al pie. Ahorita les comparto. Ahí vienen todas las ligas. Tú le das clic en la liga y automáticamente te abre el paper. Tú me dices si es correcto y si no, con todo gusto te paso la referencia directa de Choi. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Argelia, tenemos una consulta de Ariana Aurora. Dale. Sí, buenas noches. Yo quería realizar una consulta con respecto a mi carrera. Bueno, en mi caso yo estudio traducción e interpretación, pero me inscribí en este seminario justo porque el año pasado yo había asistido a una conferencia de CICELE, si mal no recuerdo, y ahí también hablaban sobre el rol de la tecnología con respecto a las carreras que tenían que ver con la lengua. Entonces, yo quería saber más o menos cuál es el rol que cumplen las personas con carreras como la mía que se especializan en idiomas, lingüística o humanística en general, con respecto a la IA, porque mencionaba mucho el hecho de que muchas veces faltaba ese enfoque humanístico en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, justamente, bueno, su propio nombre lo dice. Gracias por la pregunta, Ariana. Inteligencia artificial. No sé si nos toque ver dentro de 30 años, 50 años, que la inteligencia pueda sentir como nosotros. Hay estudios en donde, y lo sabemos, ¿no? La inteligencia artificial generativa aprende a través de nosotros, pero de lo que tú le dices como usuario. Por sí sola, ella, la inteligencia, no es capaz de sentir y de percibir como nosotros. Si nosotros le damos un audio, no va a decir, ah, Argelia está triste, Argelia está contenta, Argelia. No. ¿Eso quién lo hace? El humano. Y por eso somos eh, diferentes, ¿no? Digamos, la inteligencia artificial es un robot, ¿no? Rudo, radical, digamos, racional, porque no tiene esta parte emotiva. ¿Y qué rol jugamos no solamente como especialistas lingüistas, sino como seres humanos? Es darle humanidad a la inteligencia artificial. No se trata de copiar y pegar, sino más bien darle sentido a esa información que estamos generando a través de la inteligencia artificial. Esta parte humana que nos distingue como especie, ¿no? De darle emoción. Eh, Desde mi parte de ciencias duras, pues de repente, pues sí, a veces 2 más 2 es 4, 3 más 1 es 4, pero hasta ahí. Pero ¿cómo interpretamos ese 4? ¿Qué sentido tiene ese 4 para otras personas? ¿No? Entonces, esta parte lingüista es justamente darle sentido a esa información, es el rol que jugamos todos como humanos desde el área de conocimiento a la que estamos dedicados, ¿no? Espero haber respondido, Ariana. Muchas gracias, Argelia. Ya, si hay más preguntas, te las haremos llegar y para que nos contesten. Estaba Claro que muy sí. interesante la ponencia, hemos aprendido bastante, yo en particular, así que en nombre del Data Ladies y del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial de la Universidad Ricardo Palma, te damos las gracias. Un placer, Blas y a todo el equipo, doctora Ofelia, no sé si anda por ahí. Gracias por considerarme en este tipo de eventos, me enriquece muchísimo
y me llena de alegría que sigamos todavía en contacto y colaborando con ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer. Un placer contigo, Argelia. Saludos desde Perú. Gracias.